الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, marhaba bikunna, hermanas. Vamos a seguir con el capítulo 3 que trataba sobre recordar mucho a Allah, ¿vale? Ahora estamos en el séptimo medio y aquí el Sheikh nos muestra un hadith donde el profeta nos dice: fíjate en esos que están peor que tú en cuanto a posición mundanal y no mires a aquellos que se encuentran por encima de ti en posiciones mundanales. Y esto es más beneficioso para ti, el no tomar los favores y bendiciones de Allah para ti con desprecio. Esto es un hadith recopilado en Bukhari Muslim. Y aquí la ustada nos va a explicar un ejemplo. Dice, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no tienes vehículo para ir al trabajo, fíjate en las personas que no pueden andar, las que no se pueden sostener de pie. Y di alhamdulillah que puedo andar y puedo subirme a un autobús. Alhamdulillah. Si tu casa tiene solamente una habitación, fíjate en las personas que no tienen casa. Mira siempre a las personas que se encuentran por debajo de ti, en posiciones mundanales inferiores. Decía, por supuesto que tenemos que competir en religión, en din. En la religión competimos, en la obediencia competimos, pero en los asuntos mundanos, ya está, déjalo que tenga dinero, no es tu asunto, es Allah que le ha dado el dinero, déjalo poseerlo, alhamdulillah, y estate contento. Si miras y te fijas en que Allah te da y dices, alhamdulillah, alhamdulillah puedo ver, alhamdulillah puedo oír, puedo tener un hogar, alhamdulillah, una madre, un hijo, alhamdulillah, tengo un esposo. Mira siempre hacia las personas que están privadas de lo que tú tienes, que se encuentran por debajo de ti en posiciones mundanas. Dice el Sheikh Imam Asadi, dice, si el siervo pusiera esta noble enseñanza delante de sus ojos, se daría cuenta cuán lejos ha sido exaltado y favorecido sobre mucha gente en bienestar y de verse exento de tribulaciones con riqueza y lo que esto conlleva. Y esto es verdad, no importa cuál sea su situación. Y subhanallah, decía la ustada, siempre encontraremos a alguien que se encuentra por debajo de nosotros en esos asuntos mundanos. Y el Sheikh dice, si hace esto, su ansiedad desaparecerá al igual que la pena y la preocupación, y vivirá con deleite y disfrute con y por los favores y bendiciones de Allah, con los cuales ha sido emplazado por encima de muchos inferiores que él aumentará. Y él aumentará entonces en su deleite con lo que tiene. Y dirá, alhamdulillah, tengo esto, y otras personas tan siquiera tienen una chabola, un sitio donde dormir. Alhamdulillah, alhamdulillah, puedo caminar, puedo oler, puedo probar. Entonces, alhamdulillah, siempre mira a aquellas personas que se encuentran por debajo de ti. Entonces, esto es un medio, hacer esto es un medio para vivir una vida más feliz. Una hermana en la clase de la Muallima Zainab decía que estaba retomando algo que se había dicho anteriormente, de cómo conseguir ser feliz aún atravesando por una calamidad. Y ella dice que a lo largo de esta semana, subhanallah, había experimentado varias situaciones. Decía, he sido puesta a prueba con personas de mi alrededor, relaciones de amistad que terminan y cosas similares. Y subhanallah, cada vez que lo pienso, miro atrás. Y me doy cuenta de que siempre que Allah ha apartado a alguien o algo de mi vida, ha sido siempre un bien para mí. Mujer, dice, pienso quizás algo no funcionó correctamente. Entonces creo que, bueno, ya que el ser humano tiende a olvidar rápidamente, deberíamos plantearnos, o al menos nos ayudaría, plantearnos que cuando algo malo nos acontece, podamos recordar, nos obliguemos un poco a recordar que seguramente sea un bien para nosotros. Y a la larga, aunque no lo veamos en ese momento, como nos ha pasado muchas veces, a la larga siempre ha resultado ser un bien
alhamdulillah. Y la profesora le decía, sí, eso es excelente esto que nos cuentas. Exactamente, esto es algo muy importante, honorable hermana, le decía. Es que has sido capaz de relacionar, siempre los sabios dicen eso. Relaciona, fíjate en que podemos experimentar y ver la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala a través de lo que nos está ocurriendo. Relacionar. Porque esto está relacionado con el perfecto y bello nombre de Allah al-Latif, de que Allah te acerca o trae misericordia de una manera invisible, la cual no eres capaz de ver. Dice, quizá ocurra un problema entre mi mejor amiga y yo, y nos separamos, o nos distanciamos la una de la otra. Y voy diciéndome, ay, he perdido a mi mejor amiga, la he perdido, y esto me causa dolor, pero después de 2 o 3 años veo que esta amiga se ha convertido, o que a lo mejor, por ejemplo, la cabecilla de una secta, por ejemplo, el Ikhwan al-Muslimin, por ejemplo, o está en vida mayor, o ha hecho algo muy malo. O ha hecho algo muy malo. Y ha hecho algo muy malo, puede ser a su actual amiga. Y entonces podemos decir, alhamdulillah, quizás se haya quitado su niqab, su hijab, o quizás se ha desviado, o no sé. Y yo digo, subhanallah, 3 años atrás Allah me protegió de esa persona, alhamdulillah. Y eso te hace amar entonces más a Allah. Y tu confianza en Allah definitivamente aumenta. Y como esta hermana nos dijo en la clase, tenemos que relacionar. Y cuando lo hacemos, por ejemplo, a veces fallamos en algo nos sale mal, ¿no? Y nos sentimos tristes por haber perdido ese algo o lo que sea. Algo por lo cual hemos luchado y creemos. Hemos fracasado en eso, ¿no? Y creemos que lo merecíamos y no somos capaces de tenerlo, de conseguirlo. Y entonces nos sentimos mal. Nos compadecemos, nos sentimos tristes, pero después de 1 año, tal vez te das cuenta de que eso era lo mejor que te pudo pasar, que Allah te apartara de eso de ti. Puede ser que, pues, a lo mejor un hombre con el que te querías casar, o una amiga, un trabajo, o irte a otro país, aunque fuera un país muslim, y te das cuenta de que, subhanallah, el que Allah previniera eso de ti, lo sacara, lo apartara de ti, era lo mejor para ti. Y dice, por eso, hermanas, siempre debemos relacionar. En la clase, otra hermana comentaba algo y decía, comentaba algo relacionado con lo que se había explicado sobre el recuerdo de Allah, dhikr. Recuerdo de Allah, dhikr. Así se llama en árabe, ¿no? Dice, yo soy de ese tipo de personas que tiendo a enfocarme solamente en los problemas, en las cosas negativas. ¿Y qué pasa? Pues que eso solo me trae estrés, tristeza, dolor, y yo sé que eso no es una solución. Y algo que he sentido realmente es que cuando, por ejemplo, tengo el periodo y no rezo, en la menstruación, no reza, dice, y no solo por las hormonas, porque eso me sucede también al final del periodo, cuando ya las hormonas están bien, están en su sitio. Dice, cuando no rezo me doy cuenta de cuánto necesito rezar. Me siento triste por no poder hacerlo y siento que mi vida durante esos días no están organizados. Y por el contrario, cuando sí rezo, mis días son organizados. Y una vez, son reflexiones que hacen las hermanas en las clases, ¿vale? Dice, una vez alguien me dijo, si no fuese por el Islam, por el dhikr, cuando algo me pasa, me sucede, me podría convertir en un monstruo. Mi manera de actuar y todo sería muy diferente. Y la hermana que comentaba esto en la clase decía, entonces yo veo que esto es como una cura, ¿no? Es un tratamiento, no sé si se podría decir un tratamiento psicológico. El dhikr se refiere al dhikr. Recuerdo de Allah es algo muy útil, al menos para mí. Me ayuda mucho ahora que estoy intentando aplicar lo que aprendo. Soy muy buena, no soy muy buena en ello, pero lo intento, decía. Cuando algo ocurre debemos hacer dhikr y sentir que tienes a Allah y que Él es el único que te puede ayudar y que lo hará, tener esa certeza. Y eso te cambiará
a estar de mejor manera, en mejor estado, subhanallah. Cuando estabas hablando sobre esto, aquí me sentí yo, sentí que eso era verdad y que es real, que eso te da una vida más feliz. Vives una vida feliz de esta manera porque al contrario sería solo tristeza, subhanallah. Y entonces cuando la hermana comentó esto, la profesora le preguntó, oye, ¿y esta tristeza afecta en la relación familiar con tus hijos, tu marido? Y ella decía, sí, sí, por supuesto que afecta, de todas las maneras. Dice, subhanallah, la madre es el pilar de la familia. Y si la madre no está bien, nada lo está en la familia. Y usted decía, sí, sí, tienes razón, eso es cierto. Y continuaba la hermana y decía, yo lo siento así, subhanallah, cuando no me siento bien, recuerdo uno de esos días que me encontraba mal y recuerdo días a veces que se ha encontrado mal, ¿no? Y es todo horrible. Los niños, la comida, todo mi mundo alrededor es horrible porque no me siento bien, no soy lo suficientemente fuerte en ese momento. Pero cuando sientes que tienes a Allah, todo está bien, con el permiso de Allah, bien y Allah. Solo tienes que centrarte en Allah y intentar encontrar una solución a lo que sucede y eso ayuda. Y tú te enfrentas a las cosas de la mejor manera que puedes. Y al menos pues intentar sonreír a tus hijos, tu marido, y eso incluso va a hacer que tu marido te facilite las cosas, ¿no? Intente ayudarte. Si tú sonríes, eso cambia la actitud de tu esposo. Y decía la esposa, mira, subhanallah, eso es cierto. Quizás tu marido, él no sea igual de fuerte que eres tú, pero si te ves sonriendo y aceptando, él también mejorará su actitud. Porque lo alientas, lo animas, ¿no? Y si la mujer no está bien, el marido tampoco. Ni tan siquiera intenta estar mejor o mejorar. En cambio, si la mujer está bien, afrontando el problema, él también, es como que se le contagia, ¿no? Como que lo contagias. Él también intentará estar bien. Y decía la profesora, esto creo que ocurre en todas o casi todas, la mayoría de las familias que he visto, exactamente lo que acabas de describir, subhanallah, ver cómo la madre es el pilar de la casa. La hermana decía, alhamdulillah por esta responsabilidad, es un honor para nosotras, las mujeres, las esposas, ¿no? Dice, claro, es que la ustada decía, la profesora, todos los musulmanes deberíamos vivir una vida feliz, somos musulmanes, deberíamos vivir esa vida feliz con el permiso de Allah. Si estamos conectadas con Allah, entonces, ¿por qué debería preocuparme? ¿No? ¿Por qué de sentir tristeza? Alhamdulillah. Bueno, pues mashallah, aquí acabamos el tercer capítulo. Que explicábamos en el enfocarnos en las bendiciones y que debemos mostrarle a Allah nuestro sometimiento a Él y a su decreto, que debemos ser agradecidas, ser pacientes, la contentura y la confianza en su sabiduría, nuestra confianza, confiar en su recompensa, y esto definitivamente alivia el dolor y así, por ello, por comportarte de este modo, ¿no? Con esta budía, si recordáis de la clase anterior, merecerás por ello que Allah subhanahu wa ta'ala te ayude a pasar este mal momento. A ver. Entonces ahora, hermanas, vamos a entrar ya en el cuarto capítulo. Y este se titula Olvidar las cosas desagradables que han pasado. Empezamos con el octavo medio para vivir una vida feliz. Y dice el Sheikh, de los medios para una vida feliz se encuentra el olvidar las malas cosas o los malos momentos que ya han pasado. Olvidar las situaciones que no son placenteras. Y aquí la Australia nos explicaba, ¿no? Dice, tenemos que olvidarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo olvidas eso? ¿Cómo lo olvidas? Dice, y nos decía que normalmente cuando habla en las clases, la ustada, ¿no? Ella lo que está haciendo es dar consejos desde su propia experiencia personal, ¿no? Dice, quizá fui yo la que fui puesta a prueba con eso y el Shaitán me atrapó en eso. Dice, ¿cómo? Pues después de una mala situación, una calamidad que me aconteció, sentía herida, mal y abandonaba mi ser. Y luego cuando estás así, pues como que lo piensas y lo grabas ahí, como que estás pensando y haciendo mucho hincapié en eso, ¿no?
y tienes ese tipo de sentimiento negativo por las personas causantes de ello. Dice, entonces encontraba mi ser hundido, abajo, no siendo feliz, y igual esas personas eran cercanas a mí, quizás tenía que seguir tratando con ellas. Dice, mira, por ejemplo, puede ser que sea tu madre o tu padre o tu esposo, un hijo o hija, un yerno, un amigo. Entonces imagina, dice, si continúo y continúo con esa negatividad, esa es la oportunidad de Shaitán. Ahí Shaitán viene corriendo. Dice, wallahi, esa es su oportunidad para hacerte sentir triste, para causar dolor, miedo. Y otra vez, nos repetía la ustada, dice, otra vez os digo que el dolor, la aflicción y el miedo son uno de los medios para enfermar, para la tristeza, la preocupación, la aflicción. Todo eso te pone triste y esto te afecta. Dice, y a mí todo eso me afectó. ¿Y por qué me afectó? Dice, pues porque yo en ese momento no sabía que debía parar eso. ¿Y cómo poder parar eso? Dice, pues lo paras. Sencillamente lo paras. Luchas y te esfuerzas para acabar con ese pensamiento. Te dices a ti misma, no voy a continuar pensando esto, en lo que me ha pasado o en lo que esa persona me ha hecho. Decimos, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alhamdulillah ala kulli hal. Y si ese es alguien cercano a ti, el que te ha hecho eso, pues lo mejor es decir que lo perdonas por la causa de Allah. Dilo, dice, asegúrate de decirlo, dilo. Lo perdono por la causa de Allah. Dice, estoy segura que estoy diciendo esto y el 99% de cada uno de vosotras, de nosotros, hemos tenido la misma experiencia. 1, 2, 3, 4 veces y dejamos que Shaitán nos ponga esa trampa, porque eso es una trampa. Dice, mira, antes de leer las palabras del Sheikh en este tratado, de centrarme en él, en las palabras del Imam As-Sa'di, otro sabio me dio a mí ese mismo consejo. Me dijo, ya está, páralo, corta con ello, para. Y yo me preguntaba, ¿y cómo voy a pararlo? ¿Acaso es algo fácil parar eso? Pararlo, ¿cómo lo paro? Dice, Wallahi, os juro que fue muy fácil pararlo. Y una vez que lo había parado, todo cambió. Alhamdulillah. Me olvidé y fui capaz de sacarlo de mi mente y lejos de mi pensamiento y casi, no al 100%, pero casi 100% también lo saqué de mi corazón. Alhamdulillah. Nunca más. Luchamos y nos cuesta. Pero cuando nos esforzamos con esa intención, sabiendo lo que hacer y buscando e implorando la ayuda de Allah, Allah lo facilita para nosotras. Quizás piensas que eso no va a ser fácil de poner en práctica, pero wallahi, dice, wallahi, por Allah que yo lo he probado y es aplicable. Deja de pensar. Ese waswais, ¿cómo lo dijo? Wasawis. Esa conversación de Shaitán que está manteniendo contigo misma. Párala, acaba con ello de una vez y ocupa tu tiempo con otra cosa. Ocupa tu tiempo pues agradeciendo a Allah, esforzándote en perdonar, perdón. Ocupa tu tiempo ocupa tu ser en esforzándote en perdonar, porque verdaderamente el perdón es una cura para el corazón. Dice, quizá estas palabras no están en este tratado, pero está relacionado con él. Conoce a una hermana que dice que durante 10 años, es una hermana de ahí, de las que estudian ahí con ella en Egipto, dice que durante 10 años no fue capaz de perdonar a su madre. 10 o 12 años. Y es salafi. Dice, pero está viviendo una vida miserable. En su ser, en su persona, todos esos sentimientos pasaban a quién, a su hijo, lo que contábamos antes, que se traspasa. Y bueno, esta clase ya pasó hace tiempo. Y decía, justo ayer, subhanallah, después de la clase de tafsir que dan ahí en la markaz, en el centro, que tiene la ustada ahí, nos contó, dice, he sido capaz de perdonarla. Y fue como si una roca muy pesada fuera retirada de mi corazón. Decía, cuando la perdoné, yo de verdad nunca me imaginé ni esperé que ella fuese a reaccionar de la manera positiva que reaccionó hacia mí. Y dijo la hermana, Allah kaharaha, Allah al-kahar, conquistó su corazón, el corazón de su madre. Esta hermana
cada vez dice, la Ustad explicaba, cada vez que hablaba con ella yo, desde hace al menos 5 años, hablando con ella, solo hacía que quejarse y quejarse de su madre. Y mi madre esto, mi madre lo otro. Y que me he tenido que coger a mi marido, toda la familia, e irme a vivir lejos de mi madre. Entonces, esta hermana jamás imaginó que cuando ella tomó la decisión de dar ese paso de acercamiento hacia su madre, de decir, ya está, basta, la perdono. Y había muchas barreras entre ella y su madre, porque su madre se ve que es una mujer muy, muy estricta, nada emocional, muy fría y reservada. Y una mujer que nunca le ha dicho buenas palabras a esta hermana. Entonces ella tenía miedo de dar ese paso y de acercarse a su madre. Dice, pero ella lo hizo y lo hizo por Allah subhanahu wa ta'ala. Que cuando perdonó por Allah, su corazón empezó a sentirse feliz. Ya no más carga, no más estrés. Y fue capaz de tener una relación positiva con su madre. Y dice, ¿cómo puede ser que nosotras dejamos a Shaitán hacernos ser malos con nuestras madres y dejamos que él quiera que nosotros nos vengemos de ellas? Si es nuestra madre, ¿por qué dejar a Shaitán poner en nosotros esos sentimientos negativos en nuestro corazón? Perdona, lo que debes hacer es perdonar, eso. Hay que perdonar. Si alguno de nosotras ha tenido alguna mala situación o experiencia con sus padres, creo que la mayoría de nosotras hemos experimentado eso, pues lo que debemos hacer es perdonar. Y el Sheikh dice, deja de pensar en su tratado, deja de pensar en las situaciones dolorosas que te hayan ocurrido en el pasado. Esfuérzate por páralo. Y de las mejores maneras de pararlo está el perdonar. Por Allah, por ti Allah voy a perdonar. Ponía el ejemplo de Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, que fue capaz de perdonar a un gobernante que se llamaba el Ma'muna, que lo encarceló por decir que el Corán es un atributo de Allah y que es palabra de Allah. Y aún así, encarcelándolo, aún Ahmad ibn Hanbal lo perdonó a este gobernante. Dice, y nosotros no somos capaces de perdonar a nuestras propias madres, o maridos, o padres, o amigos. Entonces, apuntad esta otra cosa que debéis hacer, perdonar. Y después de perdonar, dejad de pensar. Y este es uno de los medios para vivir una vida feliz. La ustada nos hacía una dua, que Allah nos haga aplicar lo que aprendemos y lo haga un medio para vivir una vida feliz nosotras y nuestras familias. Amén. Aquí termino la clase de hoy. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikuna khawat.